Pregunta que se hace uno sobre el Evangelio, primeramente. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es buena nueva. Eso significa su nombre, Evangelio, buenas nuevas, buena noticia. Eso significa que cuando usted se va a predicar, la palabra del Señor tiene que ser dando una buena noticia. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día vemos muchas personas predicando el Evangelio. Predican un Evangelio diciendo, tú eres un hijo del diablo. Predican, porque si usted es un impío, le dicen hijo de Satanás, ese tipo de cosas. Pero si buscamos esto bíblicamente, veremos que hay un contraste muy grande en la Biblia. Todo lo contrario. Vemos el endemoniado Gadareno, que era, en verdad, estaba endemoniado. Y vemos un maestro que va donde él, cruza el mar en una barca. Y va a donde él y reprende los demonios que tenía, legiones. Sabemos esta historia de lo que acontece. Pero en ningún momento Jesús le dice a él, apártate de mí, hijo del diablo. No, él fue y habló una palabra de liberación y dejó en ese hombre un resultado de bendición para más personas. Entonces, ¿qué pasa? No es que no se diga lo que está mal, lo que hay que saber decir cómo se va a decir. Porque realmente, si el Evangelio es buena nueva, usted no puede traer una mala noticia desde el principio. Si vemos cómo el Señor en la iglesia de la Odisea, en la iglesia de Éfeso, en todas las iglesias, el Señor le decía, en el libro de Apocalipsis, le decía sus virtudes, sus cosas buenas que tenían, pero a la misma vez le decía lo malo que tenían y qué debían de hacer para que esas cosas malas fueran perdonadas por el Dios viviente. Pero vemos hoy día que muchas personas predican un evangelio donde solamente se dice las cosas malas, pero no se le da una salida a eso. No se le dice cómo liberarse de ese tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo podemos hablar del amor de Cristo cuando nosotros en nuestras acciones no reflejamos ese amor de Cristo? Entonces, muchas veces se habla de que el Espíritu Santo, que yo siento el Espíritu y que siento el Espíritu, pero para usted sentir el Espíritu, primero usted tiene que mostrar los frutos del Espíritu, y en cuál está el amor, mansedumbre, paciencia y un sinnúmero de más, que son lo que quiero resaltar. Pero si usted dice que usted tiene los frutos del Espíritu y manifiesta tener el Espíritu Santo, ¿cómo usted en su prédica no tiene amor por las almas? Manda a todo el mundo para el infierno, no le habla de la misericordia, no le habla del amor de Dios. Usted solamente se enfoca en resaltar lo malo, pero no en decirle, Cristo cambia, Cristo puede transformarte. Esa actitud que tú tienes o ese comportamiento que tú tienes, Cristo lo puede cambiar. Pero si usted como cristiano se presenta delante de una persona que quizá es calmada, un poco educada, estudió, lo único es que no ha aceptado al Señor como suficiente Salvador en su vida, y usted se presenta ante Él como una manera violenta, agresiva e incoherente, ¿cómo usted puede representar a Cristo? ¿Cómo usted puede ser un embajador de Cristo en la vida de esa persona? ¿Cómo usted puede ministrar tranquilidad, paciencia, benignidad, mansedumbre en esa persona? No puede, porque su comportamiento refleja todo lo contrario. Entonces, bueno, que meditemos en esto y pensemos que no es que usted va a convencer a la gente de pecado porque usted le diga las cosas malas que hace. Usted tiene que decirle las buenas y las malas y saber hablar en el amor de Cristo y en la misericordia de Cristo. Eso es lo importante. Y en cuanto a también esta doctrina que he visto que hablan que tienen que tener un traje, una corbata y un sinnúmero de cosas para poder ministrar, y que si usted monta así, usted no es evangélico o no es seguidor de Cristo, yo no lo veo como algo que sea relevante y a la vez es relevante, porque usted como un hombre cristiano no puede andar en una bermuda predicando el evangelio. ¿Quién le vas a creer? Nadie.
Entonces se ha escuchado muchas veces decir, pero que el evangelio no es vestimenta, el evangelio está en el corazón. En parte sí y en parte no. ¿Por qué? Porque usted no va a ir a una iglesia a predicar en una franela y una bermuda. ¿Por qué? Porque no es ético. Usted no va a ir, un ejemplo, del presidente Luis Abinader y que lo invita al palacio y usted va a ir con la peor ropa que usted tenga. Entonces, si usted hace eso por algo secular, ¿por qué usted no puede respetar las normas de la iglesia? Fíjense que existen restaurantes de alta categoría que no permiten que una gente entre con cierta clase de ropa. ¿Por qué? Porque tienen normas y estatutos. Entonces, el problema con la sociedad es que la sociedad no quiere respetar ni normas ni ninguna reglas establecidas, sino que va siempre al desorden. Entonces, si usted ve un militar en la calle con su ropa de guardia, usted sabe que es un guardia. Ahora, si esa persona va vestido de civil, usted no sabe que es un militar, a menos que esa persona tenga que identificarse como tal. Por lo tanto, nosotros, dice la Biblia, que tenemos que ser luz en medio de la tiniebla. ¿Y cómo yo puedo ser luz en medio de la tiniebla cuando yo ando vestido igual que la tiniebla? Es una pregunta que uno se hace. Pero decimos, no, el evangelio se lleva por dentro en el corazón. Bien, pero ¿dónde están tus frutos? ¿Cómo yo sé que tú eres una mata de mango o eres una mata de china si yo no veo ni el mango ni veo la china? Entonces, una cosa es relativa. Está bien, la ropa no es pecado, pero la ropa te representa lo que tú eres, representa tu condición. Porque si una mujer anda con una falda larga, bueno, está tratando de tener pudor, como dice la Biblia, está tratando de tapar ciertas áreas que no quiere que se vean para provocar. Pero si no está muy bien, usa una falda corta y no le importa eso. ¿Por qué? Porque en su mente no está tener santidad ni nada de eso. La santidad no está en la ropa, se dice mucho. Bueno, pues si no está en la ropa y está en el corazón, ¿por qué no predicamos, como dije, en franelita y en bermudas en las iglesias? Entonces tenemos que tener eso bien claro. El mundo cada día está representando mucho libertinaje. Usted puede hacer lo que usted quiera, vestirse como sea y representar lo que sea. Entonces, pensemos en esto y memoricemos en esto. La ropa no salva. La ropa no representa en el mundo espiritual, para usted no tiene ninguna importancia. ¿Cree usted esto? ¿Cree usted que usted, no importa la ropa que usted se ponga y usted tiene el mismo poder sobre entidades demoníacas? Piénselo. Y verá que cuando usted lo piense y le pida a Dios revelación, verá cuál es la respuesta correcta. Porque hoy en día se ve mucho decir sobre estos temas como que algo normal, maquillaje, arete, anillo, y soy cristiano, y el cristiano se lleva por dentro, no se lleva en la ropa, pero es algo que debe de pensarse y ver en la Biblia cómo esto puede representar, si bien o mal, en su vida espiritual, y qué están metido en la cosa del espíritu anda la persona que dice que todo este tipo de cosas son bien. Si lo que dice del corazón habla la boca, entonces bueno, habla de Cristo y todo, pero representa a Cristo. La Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Entonces hay contradicción. Yo nunca he visto un embajador de un país mal vestido. Nunca he visto un embajador de un país con un poloché sin cuello, con un pantalón jean. Ni nunca he visto una embajadora de un país que no sea vestida formal o que represente lo que representa un país.
Entonces, si usted para representar un país, usted tiene que andar de una manera formal. ¿Qué más nosotros que representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores? Entonces, es algo que hay que pensar bien. Porque, dígame, ¿cómo se puede explicar este tipo de acontecimientos? Que usted respete a las cosas seculares y las cosas espirituales, no. Yo llevo a Cristo en el corazón. La ropa no importa y lo demás no importa. Entonces tenemos que buscar el significado de este tipo de acciones que tomamos en nuestra vida espiritual y que si nos afectan o si no nos afectan, y que si en verdad somos representantes de ese tipo de forma o no. Porque hay muchas, ¿cómo se dice? Muchas versiones. Para muchos, la manera en la cual yo estoy, un poloche con cuello, eh, bueno, dirían que no, que esa no es la vestimenta, que yo debería tener una camisa manga larga, un yasque o algo, una corbata o algo así. Pero también dirían de la barba, que unos dicen que hay que tener barba, otros dicen que no. Pero es como digo, hay que leer la Biblia y buscar la respuesta en la Biblia. No abundaré más sobre este tema, pero pensemos, oremos al Señor y en nuestras oraciones privadas, en nuestros aposentos, pidamos al Señor revelación sobre esto y pensemos si realmente estamos actuando de la manera correcta y si realmente esto afecta o no afecta en nuestra vida espiritual. Dios le bendiga y Dios le continúe bendiciendo. Nos veremos en otra entrega en mi canal de YouTube.